Cuando Dios te esconde es porque te está mostrando al mundo. Esta frase puede sonar contradictoria, pero es una verdad espiritual que ha transformado la vida de hombres y mujeres que fueron apartados, incomprendidos y hasta rechazados antes de ser elevados a un lugar de propósito y honra. Muchas veces, el silencio de Dios no significa ausencia. La soledad no es abandono. El ocultamiento no es rechazo, sino preparación. Aquello que hoy parece encierro en realidad es la mano de Dios cubriéndote, guardándote, formándote y construyendo en tu interior la fortaleza que necesitarás cuando llegue el momento de ser expuesto ante el mundo. Piensa en José, hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna y luego a una prisión. Desde la mirada humana, parecía un hombre olvidado, invisible, condenado a vivir en las sombras. Pero en la mirada divina, José estaba siendo escondido. Dios lo estaba formando en secreto para un día presentarlo como gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. Lo que parecía humillación era preparación. Lo que parecía pérdida era posicionamiento. Cuando Dios te esconde, lo hace porque sabe que aún no es el momento de mostrarte. No porque no tengas valor, sino porque tu valor todavía necesita ser pulido. El diamante no brilla en bruto. Antes de ser exhibido, debe pasar por el fuego, por el corte, por el proceso de pulimiento. Así también es tu vida. Estás siendo moldeado en la discreción para que, en el momento preciso, brilles con una intensidad que no podría sostenerse si hubieras sido expuesto demasiado pronto. Tal vez ahora no entiendas por qué personas a tu alrededor reciben oportunidades, reconocimiento o visibilidad, mientras tú sientes que caminas en la sombra. Pero la sombra de Dios es el mejor lugar donde un corazón puede estar, porque en esa sombra se aprende a confiar, a obedecer, a fortalecerse y a depender únicamente de Él. El mundo valora la inmediatez, el aplauso, la exposición, pero el reino de Dios valora la madurez, el carácter y la humildad. Dios no tiene prisa. Él trabaja en procesos y su tiempo nunca falla. Si ahora estás escondido, es porque tu escenario aún está siendo preparado. El telón todavía no se ha levantado, pero cuando lo haga, nada ni nadie podrá impedir que el propósito divino se cumpla en tu vida. Por eso, este mensaje es para ti que te has sentido invisible, olvidado, incomprendido. No es que el cielo no te vea, es que estás en el taller de Dios, siendo perfeccionado. Y lo que hoy parece un escondite, es en realidad el lugar donde se está gestando tu destino. Quiero invitarte a reflexionar y a compartir en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te ha escondido? ¿Es en tus relaciones, en tus sueños, en tu propósito profesional o ministerial? Tu respuesta puede inspirar a otros que también se sienten en el mismo proceso. Y juntos confirmaremos que ser escondido por Dios nunca es un retroceso, sino el preludio de una gran manifestación. Prepárate, porque lo que parece un silencio eterno será el prólogo de tu testimonio más grande. Cuando Dios te esconde, no es para negarte al mundo, sino para mostrarte en el momento exacto, cuando estés listo, cuando tengas la fuerza y la sabiduría para sostener aquello que Él mismo te entregará. Cuando Dios te esconde, no lo hace por casualidad ni por capricho. Cada movimiento divino tiene un propósito, y ese propósito es siempre mayor que lo que puedes ver en el presente. El escondite de Dios no es una cárcel, sino un taller. No es un abandono, sino un resguardo. No es una pérdida, sino una siembra que más tarde dará fruto en abundancia. Mira cómo actúa la naturaleza. La semilla, antes de convertirse en árbol, debe ser enterrada. Desde la superficie parece que la semilla ha desaparecido, que ha muerto, que ya no existe. Pero en lo profundo de la tierra, en lo invisible, algo poderoso está ocurriendo. La semilla se está rompiendo, está echando raíces, está absorbiendo nutrientes. Solo cuando ese proceso interno se completa, brota hacia arriba y comienza a crecer. Así es también la obra de Dios en tu vida.
Cuando Él te esconde, en realidad te está sembrando. Y lo que parece muerte, en verdad es el inicio de tu multiplicación. El propósito de este escondite es doble. Primero, protegerte de enemigos que aún no estás preparado para enfrentar. Dios conoce tus fuerzas, sabe tus límites, y entiende qué batallas todavía no puedes sostener. Por eso, te aparta, te esconde, te guarda. Segundo, moldear en ti un carácter sólido, porque la grandeza sin carácter se derrumba. No basta con tener dones, talentos o habilidades. Si tu corazón no está alineado con los principios divinos, todo lo demás se desvanece. Recuerda a David. Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Mientras cuidaba rebaños en el anonimato, aprendió a tocar el arpa, a proteger a sus ovejas de leones y osos, a cultivar intimidad con Dios en medio de la soledad del campo. Ese tiempo de ocultamiento fue esencial. Sin esos años invisibles, David nunca hubiera estado preparado para enfrentar a Goliat, ni para gobernar a Israel. Lo que parecía un simple trabajo de pastor era el campo de entrenamiento de un futuro rey. Cuando sientes que Dios te esconde, es porque Él está escribiendo capítulos silenciosos de tu historia que un día serán leídos en público. Los hombres miran lo externo, pero Dios trabaja en lo interno. Y el tiempo que pasas en la sombra es el que definirá tu capacidad de sostener la luz cuando te toque brillar. Este escondite también enseña obediencia, porque cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te sigue, sigues aprendiendo a ser fiel. Y si puedes ser fiel en lo poco, entonces serás digno de ser puesto en lo mucho. No hay grandeza verdadera sin fidelidad en la soledad. Dios no se equivoca al esconderte. No es un retraso en tu vida, es un adelanto disfrazado. Cada día que pasas en el anonimato, es un día en el que tu fe se fortalece, tu carácter se pule, y tu visión se alinea con la de Dios. Y cuando llegue el momento de ser expuesto, tu luz no será frágil ni pasajera, sino firme, estable y duradera. Por eso, si ahora te sientes oculto, no desesperes. Ese escondite tiene un propósito eterno. No eres invisible para Dios, ni mucho menos olvidado. Estás en el lugar perfecto para ser formado, protegido y preparado. Y cuando tu tiempo llegue, entenderás que lo que hoy parece un encierro era en realidad el útero de tu propósito. Uno de los momentos más difíciles en la vida de fe es cuando parece que Dios guarda silencio. Oras y no escuchas respuesta. Pides dirección y todo parece vacío. Esperas una señal y solo encuentras silencio. Pero ese silencio no significa ausencia, ni desinterés, ni rechazo. El silencio de Dios es muchas veces el lenguaje con el que Él obra en lo invisible. Cuando Dios calla, está trabajando en dimensiones que tus ojos no pueden percibir. Es como el escultor que, en un taller cerrado, cincela la piedra en silencio, sin aplausos, sin espectadores. Solo cuando la obra está lista, se abre la puerta y se muestra al mundo. Hasta entonces, el trabajo permanece oculto. Así también es tu vida. Mientras tú sientes que no pasa nada, Dios está preparando cada detalle, cada conexión, cada paso del camino que aún no ves. El silencio tiene un propósito profundo: enseñarte a confiar más allá de lo que escuchas o ves. Porque la fe no se basa en emociones ni en señales externas, sino en la certeza de que Dios está presente, aunque no lo percibas. En ese silencio aprendes a depender de su carácter, no de sus respuestas inmediatas. Aprendes a creer que aunque no escuches su voz, su mano sigue sosteniendo tu vida. Piensa en Jesús durante los 30 años antes de iniciar su ministerio público. 30 años de silencio, de anonimato, de vida común en Nazaret. Desde fuera, parecía un hombre cualquiera, sin gloria, sin escenario. Pero en lo secreto, estaba creciendo en sabiduría, en gracia, en obediencia. Cuando finalmente se reveló al mundo, estaba listo para soportar la cruz y cumplir con su propósito eterno. Si Jesús mismo fue escondido,
¿Cómo no lo serías tú también? El silencio también es un filtro. Muchas personas buscan a Dios solo por lo que Él da, por las bendiciones visibles, por las respuestas rápidas. Pero en el silencio se revela quién lo ama de verdad. El que ama solo por conveniencia, abandona cuando no obtiene lo que quiere. Pero el que ama de corazón se queda, aunque no haya respuesta, aunque todo parezca vacío. El silencio entonces depura tu fe, separa lo superficial de lo verdadero. Además, el silencio de Dios fortalece tu oído interior. Cuando no escuchas lo externo, aprendes a escuchar lo profundo, a discernir la voz del Espíritu en lo íntimo de tu ser. Y esa voz, una vez que la reconoces, será tu guía en los momentos más oscuros de la vida. No te engañes pensando que el silencio es castigo. Es formación, es maduración, es protección. En muchas ocasiones, si Dios respondiera de inmediato, no estarías preparado para sostener lo que Él quiere darte. Por eso espera, por eso calla, porque sabe que el tiempo de mostrarte aún no ha llegado. Tu tarea en el silencio no es desesperarte, sino confiar. No es abandonar, sino permanecer. No es reclamar, sino agradecer. Porque si hoy estás en silencio, es señal de que Dios está construyendo algo demasiado grande como para ser revelado antes de tiempo. El silencio es incómodo, pero también es el terreno donde florece la fe más genuina. Si lo atraviesas con paciencia, un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios callaba. Mientras yo esperaba, Él estaba obrando en secreto. Cuando Dios te esconde, no es simplemente para mantenerte fuera de la vista del mundo. Ese tiempo de ocultamiento es un entrenamiento intenso, diseñado para formar tu carácter, fortalecer tu espíritu y prepararte para sostener el peso de la misión que vendrá después. Porque la grandeza no se mide por cuánto logras, sino por cuánto puedes resistir y mantenerte fiel cuando nadie te aplaude ni te observa. El carácter no se construye en los escenarios, sino en la intimidad. No se forma bajo los reflectores, sino en la soledad. Allí, en los momentos silenciosos, cuando nadie sabe tu nombre ni reconoce tu esfuerzo, es donde tu corazón es probado. Allí descubres si eres íntegro, cuando no hay recompensas inmediatas, si eres disciplinado cuando no hay presión externa, si eres constante aun cuando todo parece estático. Mira la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto, lejos del esplendor del palacio de Egipto. Desde la mirada humana, su historia parecía haber terminado. Había pasado de ser príncipe a un simple pastor. Pero ese tiempo fue la escuela de Dios. Allí aprendió humildad, paciencia y dependencia total del Señor. Sin esos años escondido en el anonimato, Moisés jamás hubiera tenido la fortaleza de guiar a un pueblo entero fuera de la esclavitud. Lo mismo sucede contigo. El escondite de Dios no es una pausa sin sentido. Es una temporada de entrenamiento. Allí se eliminan las impurezas de tu corazón, se destruyen las dependencias del ego, se quiebra el orgullo y se levanta la verdadera humildad. Y cuando un corazón humilde se forja en el fuego del ocultamiento, se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. El mundo busca resultados rápidos, caminos fáciles y éxitos inmediatos. Pero Dios busca raíces profundas, porque sabe que una vida sin raíces firmes no puede sostener los frutos de la abundancia. Y esas raíces solo crecen en la oscuridad de la tierra, no en la superficie. De la misma manera, tu carácter se profundiza en la temporada en la que nadie te ve, en la que solo Dios y tú saben lo que sucede en lo secreto. En este proceso, aprendes disciplina, porque el escondite no te exime de la acción. Al contrario, es el lugar donde desarrollas hábitos que luego sostendrán tu destino. Si eres fiel en orar en secreto, serás capaz de interceder con poder en público. Si eres diligente en estudiar y crecer cuando nadie te observa, serás capaz de enseñar y guiar cuando llegue tu momento de liderazgo. El carácter también se fortalece cuando enfrentas tentaciones en lo oculto. Allí donde nadie te ve, se revela tu verdadera fidelidad.
José pudo haber caído en el pecado con la esposa de Potifar y nadie lo habría sabido. Pero eligió la integridad. Esa decisión, tomada en secreto, fue la llave que abrió la puerta a su destino público. Así, cada decisión que tomas en lo oculto tiene un eco en tu futuro. Recuerda, lo que Dios está construyendo en ti ahora, aunque no lo entiendas, será la base sobre la cual se sostendrá tu llamado. El entrenamiento puede doler, puede parecer interminable, pero es necesario, porque Dios no quiere que brilles por un momento y luego te apagues. Quiere que brilles con una luz que permanezca, una luz que resista el peso del propósito. Por eso, no desprecies el escondite. Allí se está formando el líder, el soñador, el guerrero, el hombre o la mujer de propósito que el mundo necesitará ver en su momento. El carácter que se forma en secreto es la garantía de la victoria en lo visible. El escondite de Dios no siempre es cómodo. Muchas veces está marcado por pruebas, por pérdidas, por incomprensión y hasta por dolor. Y es en ese terreno difícil donde tu fe se fortalece y tu espíritu se forja como el hierro en el fuego. No hay grandeza sin pruebas, no hay crecimiento sin resistencia, no hay propósito sin proceso. El dolor, cuando viene de la mano de Dios, no es un castigo, sino una herramienta de formación. Es el cincel que quiebra la piedra para revelar la escultura oculta en su interior. Cada lágrima, cada decepción, cada momento de soledad tiene un propósito mayor: despojarte de lo superficial y prepararte para lo eterno. Mira a José en la prisión. Él había sido fiel, había resistido la tentación, había hecho lo correcto, y aún así, terminó injustamente encarcelado. Desde la mirada humana, parecía un fracaso total, pero en esa prisión, en medio del dolor y la injusticia, su fe fue probada. Allí aprendió a confiar no en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el poder de cambiarlo todo en un solo día. Y fue precisamente en esa cárcel donde conoció al copero del faraón, la conexión que más tarde lo llevaría al palacio. Lo que parecía un final, en realidad era la antesala de su elevación. Así también sucede contigo. Las pruebas en tu escondite no son señales de que Dios te ha abandonado, sino evidencias de que Él está trabajando en áreas que necesitan ser fortalecidas. Una fe que no ha sido probada no es una fe firme. Solo cuando atraviesas el valle oscuro, descubres que Dios es tu pastor. Solo cuando pasas por el fuego, entiendes que Él está contigo en medio de las llamas. El dolor también cumple la función de vaciarte de ti mismo, porque mientras confíes en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tus recursos, no podrás experimentar la plenitud del poder de Dios. El quebranto te recuerda que eres limitado, y en esa limitación se abre el espacio para que la gracia divina se manifieste con toda su fuerza. David escribió muchos de sus salmos en momentos de angustia, persecución y dolor. Sus lágrimas se convirtieron en canciones de fe, y su quebranto en palabras que hoy siguen fortaleciendo a millones de personas. Sin el dolor de sus procesos, nunca habría tenido la profundidad espiritual que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando atraviesas pruebas en tu tiempo de escondite, no las veas como un retroceso. Son el gimnasio de tu fe. Allí tus músculos espirituales se ejercitan, tu resistencia se multiplica y tu confianza en Dios alcanza niveles que no se logran en la comodidad. La fe crece en la adversidad, no en la abundancia. El dolor también te humaniza. Te hace sensible a la necesidad de otros. Te da compasión. Te enseña a mirar más allá de ti mismo. Cuando finalmente seas expuesto, esas cicatrices te recordarán de dónde vienes y te impedirán mirar a los demás con orgullo o indiferencia. Las pruebas no solo te preparan para sostener el propósito, también te preparan para servir con humildad y amor. Así que no temas al proceso doloroso. No es el fin, es la etapa en la que tu fe se purifica como el oro en el fuego. Cuando la prueba pase, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más firme, más dependiente de Dios. Y entonces, cuando llegue tu momento de ser mostrado al mundo,
Estarás listo no porque no sufriste, sino porque aprendiste a encontrar a Dios en medio del sufrimiento. El escondite de Dios no es solo un lugar de pruebas y formación, también es un lugar de revelación. Allí, en la soledad y el silencio, cuando el ruido del mundo desaparece, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Es en esos momentos de aparente anonimato cuando el cielo abre ventanas y comienzas a recibir visiones, dirección y claridad sobre el propósito que marcará tu destino. Muchas veces buscamos a Dios en el bullicio, en la multitud, en la actividad constante, pero Dios suele hablar en el secreto, en la intimidad. Como le sucedió a Elías en el monte Horeb, no encontró la voz de Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese susurro solo se percibe cuando estás apartado, cuando estás escondido, cuando tus sentidos están enfocados únicamente en Él. El escondite es una invitación divina a la intimidad. Allí no hay distracciones, no hay aplausos, no hay máscaras. Eres tú y Dios, cara a cara, corazón a corazón. Y en esa intimidad descubres facetas de su carácter que no conocerías de otra manera. Conoces al Dios que consuela, que fortalece, que guía en lo secreto. Conoces su fidelidad no solo en los milagros visibles, sino en los detalles pequeños que sostienen tu vida día tras día. Moisés experimentó esto en el desierto. Mientras estaba oculto del escenario egipcio, tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Allí, en un lugar desierto y aparentemente sin valor, recibió la revelación de su misión. Su escondite se convirtió en el lugar donde escuchó la voz que lo impulsaría a liberar a un pueblo entero. Si Moisés no hubiera sido apartado primero, nunca habría recibido esa revelación. De la misma forma, tu temporada de anonimato puede ser el terreno donde Dios te muestre lo que hará contigo en el futuro. Quizás ahora no entiendas por qué estás aislado, pero es precisamente allí donde tu espíritu está siendo afinado para escuchar lo que de otra manera no oirías. En este proceso, también recibes revelación acerca de ti mismo, porque cuando estás en el escondite, Dios te confronta con tu corazón, te muestra tus fortalezas, pero también tus debilidades, tus talentos, pero también tus áreas ocultas que necesitan ser sanadas. Es un espejo espiritual en el que descubres quién eres realmente y quién necesitas llegar a ser. Esa revelación es incómoda, pero esencial, porque antes de mostrarte al mundo, Dios quiere que te conozcas a ti mismo bajo su luz. Además, el escondite revela tu dependencia. Allí comprendes que tus planes, tus estrategias y tus fuerzas no son suficientes. Reconoces que sin Dios nada puedes hacer. Esa dependencia absoluta es la base de todo éxito verdadero en el reino. Y cuando finalmente seas expuesto, no dirás, fue por mi talento, sino, fue por la gracia de Dios. El apóstol Pablo también vivió este proceso. Después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pasó años en Arabia, lejos de la exposición pública, recibiendo revelación directa de Dios. Ese tiempo de formación secreta lo preparó para ser el apóstol que llevaría el Evangelio a las naciones. Sin esa etapa de intimidad y revelación, su ministerio no habría tenido la misma profundidad. Así que, si ahora estás escondido, no lo veas solo como un encierro. Velo como una invitación a escuchar la voz de Dios de una manera más clara. Este tiempo no es una pausa en tu destino. Es el momento en el que el cielo quiere hablarte con mayor intensidad. El escondite es el lugar donde se gestan las visiones, los sueños y las estrategias que marcarán tu futuro. No subestimes ese silencio, porque allí puedes recibir la revelación que cambiará tu vida para siempre. Uno de los propósitos más poderosos del escondite de Dios es la preparación de conexiones divinas. Mientras sientes que estás apartado y olvidado, Dios está moviendo piezas que no puedes ver, alineando personas, circunstancias y oportunidades que serán claves para tu destino. El escondite no es aislamiento definitivo, sino un espacio donde se preparan las puertas correctas y las alianzas que marcarán tu vida.
José es un ejemplo claro de esto. Su tiempo en la cárcel parecía un fracaso total, pero fue en ese lugar oscuro donde conoció al copero del faraón. Esa conexión, aparentemente insignificante, se convertiría en el puente que lo llevaría al palacio. Si José no hubiera pasado por ese escondite, jamás habría conocido al hombre que lo presentaría al rey. Lo que parecía un encierro era en realidad una plataforma de conexión divina. De la misma forma, en tu temporada de anonimato, Dios está preparando personas que serán clave en tu historia. Puede ser un mentor, un amigo, una oportunidad inesperada. Tú no los ves todavía, pero el cielo ya los está posicionando. Y cuando llegue el momento exacto, esas conexiones aparecerán de manera natural, como si siempre hubieran estado allí. No serán fruto de tu esfuerzo humano, sino del diseño perfecto de Dios. Las puertas también se preparan en el escondite. Muchas veces intentamos abrir puertas por nuestras propias fuerzas, y nos frustramos cuando no se abren. Pero la palabra dice que Dios abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Eso significa que mientras tú esperas, Él está asegurando que la puerta correcta se abra en el momento preciso. No antes, para que no la arruines. No después, para que no la pierdas, sino en el tiempo exacto que tu corazón y tus manos estén listos para sostenerla. David vivió esto de manera extraordinaria. Durante años fue perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. Parecía un destino roto, pero en ese tiempo de escondite, Dios estaba forjando en él la capacidad de liderazgo y conectándolo con hombres valientes, que luego serían su ejército fiel. Aquellos hombres no llegaron por casualidad, fueron atraídos por el propósito de Dios en la vida de David. Y cuando finalmente llegó al trono, ya no estaba solo. Tenía un equipo formado en la dificultad. El escondite no lo aisló, lo conectó con las personas correctas. En tu vida, algo parecido puede estar sucediendo. Quizás sientas que estás en un lugar de espera, pero no es un tiempo perdido. Mientras estás escondido, Dios está moviendo las piezas en tu favor. Está cerrando puertas que podrían desviarte y preparando otras que te impulsarán hacia adelante. Y esas puertas, cuando se abran, no habrá fuerza humana que pueda cerrarlas. Aquí es donde entra la paciencia, porque las conexiones divinas no se fuerzan, se esperan. Si intentas abrir puertas por tu propia cuenta, podrías adelantarte al tiempo de Dios y arruinar el proceso. Pero si confías en que el escondite es parte de su plan, aprenderás a descansar sabiendo que Él abrirá la puerta correcta en el momento correcto. Las conexiones divinas también protegen tu propósito. No toda alianza viene de Dios. Por eso, el escondite es un filtro. Allí se caen las amistades superficiales, los apoyos interesados y las relaciones que no edifican. Y lo que queda es lo verdadero, lo puro, lo diseñado por Dios para acompañarte en el camino. Cuando finalmente seas mostrado al mundo, entenderás que cada conexión tenía un propósito eterno y que cada puerta se abrió porque Dios mismo la empujó. Ningún esfuerzo humano podría haberlo logrado. Así que no menosprecies tu tiempo de anonimato. Mientras parece que nada ocurre, el cielo está escribiendo conexiones y puertas que serán claves en tu destino. El escondite es el escenario secreto donde Dios organiza los detalles de tu manifestación pública. El escondite de Dios no solo moldea tu carácter y prepara conexiones, sino que también enseña 3 principios fundamentales para tu vida: paciencia, obediencia y dependencia total de Él. Sin estas 3 cualidades, cualquier propósito que Dios quiera manifestar en ti se verá incompleto. La paciencia es quizás la lección más difícil. Vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos, donde todo debe ser rápido y visible. Pero el reino de Dios funciona con un reloj diferente, con un tiempo perfecto que nunca falla. Estar escondido te obliga a esperar. Cada día de silencio, cada momento de aparente inactividad, es una oportunidad para cultivar paciencia. No como resignación pasiva, sino como una confianza activa. Aunque no vea el final, sé que Dios está obrando.
la obediencia también se refuerza en lo oculto. Porque cuando nadie te observa, cuando no hay reconocimiento, tienes la oportunidad de decidir ser fiel a Dios sin esperar recompensa humana. José en la casa de Potifar eligió obedecer, incluso cuando todo indicaba que podía aprovecharse de la situación. Esa obediencia en lo secreto fue la llave que luego abrió puertas que ningún hombre podría cerrar. La obediencia en el escondite es un entrenamiento para la fidelidad futura. La dependencia de Dios es quizás la lección más profunda. Cuando estás aislado, te das cuenta de que tus recursos, tus talentos y tu fuerza no son suficientes. Aprendes a mirar hacia arriba y a confiar en aquel que todo lo sostiene. La dependencia no es debilidad, es reconocer que la verdadera fortaleza viene de Dios y que tus victorias serán más sólidas cuando no dependan solo de ti, sino de su poder. El apóstol Pablo también experimentó esto. Después de su conversión, pasó tiempo en Arabia, lejos de todo ministerio público. Fue un tiempo de introspección, aprendizaje y dependencia directa de Dios. Allí aprendió que el éxito espiritual no depende de la aprobación humana, sino de la dirección divina. Cada revelación que recibió en ese periodo fortaleció su fe y su capacidad de liderar posteriormente. La paciencia, la obediencia y la dependencia también funcionan como un filtro. Mientras estás escondido, las distracciones y tentaciones caen, dejando solo lo esencial. Aprendes a esperar el momento adecuado, a actuar solo según la dirección de Dios y a confiar en que Él suplirá todo lo necesario. Este proceso prepara tu corazón para sostener lo que recibirá, sin perder la humildad ni desviarse por caminos equivocados. Además, estas cualidades fortalecen tu capacidad para perseverar en la adversidad. Una vida de propósito no está libre de dificultades. Al contrario, se encuentra con pruebas que ponen a prueba todo lo aprendido. La paciencia te enseña a resistir, la obediencia a permanecer fiel, la dependencia a no caer en desesperación ni autoconfianza. Juntas, forman un escudo espiritual que te mantiene firme frente a cualquier desafío. El tiempo de escondite también te enseña a celebrar lo invisible, la obediencia sin recompensa inmediata, la fe sin evidencia, la confianza en lo secreto. Todo esto desarrolla una espiritualidad profunda que no depende de resultados visibles. Cuando finalmente seas mostrado al mundo, tu interior ya estará preparado para sostener la gloria, sin dejar que la vanidad o la impaciencia te desvíen del propósito divino. Por eso, cada día que te sientes oculto, recuerda, estás siendo entrenado en paciencia, obediencia y dependencia. Lo que hoy parece largo y difícil, mañana será la base de tu éxito, tu fortaleza y tu sabiduría. Dios no te deja solo, simplemente te está preparando para que, cuando llegue tu momento, puedas sostener todo lo que Él ha dispuesto para ti. Después de pasar por temporadas de ocultamiento, pruebas, silencio y formación, llega el momento en que lo escondido empieza a manifestarse. Todo lo que Dios ha trabajado en lo secreto comienza a aparecer en la luz, y tu propósito se revela ante el mundo de manera clara y poderosa. Lo que parecía invisible, ahora se convierte en visible. Lo que parecía insignificante, ahora muestra su verdadero valor. El propósito no surge por casualidad ni por esfuerzo humano. Surge porque Dios ha preparado cada detalle, ha formado tu carácter, ha fortalecido tu fe y ha alineado las conexiones necesarias. Cuando eres revelado, todo encaja: tu preparación, tu paciencia, tus decisiones fieles y tu dependencia de Dios se muestran como la base sobre la que descansa tu destino. Nada es improvisado. Todo es el resultado del diseño divino. José es el ejemplo perfecto de esto. Después de años de injusticia, prisión y anonimato, Dios lo posicionó como gobernador de Egipto. Su preparación en el escondite le permitió no solo manejar el poder, sino hacerlo con sabiduría y discernimiento. Todo lo que había aprendido en secreto fue aplicado en lo público, y así su destino se cumplió de manera extraordinaria.
Lo que parecía sufrimiento fue, en realidad, la incubadora de su éxito. La manifestación de tu propósito también trae comprensión. Cuando finalmente eres revelado, entiendes por qué ciertas puertas se cerraron y por qué ciertos caminos no estuvieron disponibles antes. Comprendes que cada prueba, cada tiempo de espera y cada silencio tenía un propósito: prepararte para sostener aquello que solo Dios podía darte. Esta claridad te permite caminar con seguridad, sin temor ni duda, porque sabes que tu momento llegó en el tiempo perfecto. Además, la revelación de tu propósito impacta no solo tu vida, sino también la de otros. Todo lo que fue trabajado en secreto ahora tiene efecto público. Tu testimonio se convierte en inspiración, tu experiencia en enseñanza y tu obediencia en ejemplo. Los demás ven los resultados, pero no siempre comprenden el proceso. Sin embargo, ese proceso invisible es lo que hace que tu manifestación sea genuina y sostenible. Cuando Dios revela tu propósito, no es para vanagloria, sino para cumplimiento de su plan. Cada talento, cada habilidad y cada bendición se utilizan para un fin mayor. Y aunque el mundo pueda admirar tu éxito, tú sabes que todo comenzó en lo secreto, en la paciencia, en la obediencia, en la dependencia, en las pruebas y en la intimidad con Dios. Tu manifestación es la culminación de un proceso cuidadosamente orquestado. La manifestación también requiere acción. Dios te ha preparado, te ha capacitado y te ha posicionado, pero ahora depende de ti caminar en la dirección correcta, tomar decisiones alineadas con su voluntad y actuar con fe. No basta con estar listo, debes moverte con confianza, aplicando todo lo aprendido en el escondite. Cada paso que das debe reflejar lo que Dios ha hecho en ti en lo secreto. Por último, la manifestación confirma la fidelidad de Dios. Lo que parecía oculto, limitado o imposible, ahora se muestra como real y alcanzable. Tu vida se convierte en evidencia de que ser escondido por Dios no es un castigo, sino un proceso de preparación. Y al ver tu propósito cumplido, comprenderás que todo el tiempo de espera y todo el proceso valieron la pena. La manifestación no es el final del camino, sino el inicio de una nueva temporada en la que todo lo aprendido y vivido en el escondite se transforma en impacto, influencia y cumplimiento del destino divino. Lo que Dios esconde, un día, Él lo muestra, y cuando lo hace de manera perfecta y gloriosa. Cuando finalmente comprendes que estar escondido por Dios no es olvido, sino preparación, comienzas a vivir con una nueva perspectiva. Cada instante de espera, cada prueba y cada silencio se transforman en evidencia de que lo que Él hace es perfecto. Ya no miras tus circunstancias con temor o frustración. Miras con fe y certeza de que cada paso, aunque invisible para los demás, tiene un propósito eterno. Ahora sabes que lo que fue trabajado en secreto no se pierde. La paciencia, la obediencia, la dependencia, la intimidad con Dios y la formación de tu carácter no son esfuerzos en vano. Todo se manifiesta en tu vida en el momento exacto que Dios lo determina. Y mientras otros buscan reconocimiento inmediato, tú aprendes a valorar la fuerza que nace en la preparación, la sabiduría que surge en la espera y la seguridad que proviene de caminar alineado con el propósito divino. Vivir el propósito revelado también significa entender que tu historia es única. No puedes compararte con la de otros ni medir tu progreso por estándares humanos. Cada proceso de escondite es personalizado, cada temporada de espera tiene un significado y cada manifestación llega en el tiempo perfecto. Por eso, lo que ves en otros puede ser inspiración, pero tu camino es exclusivo. Dios trabaja con precisión quirúrgica, moviendo cada pieza para que tu vida se cumpla según su plan, no según tus expectativas. Esta revelación también cambia la manera en que enfrentas la vida diaria. Lo que antes parecía frustrante o injusto, ahora lo ves como parte de un proceso de crecimiento. Los momentos difíciles ya no te desaniman, los aceptas como oportunidades para fortalecer tu fe. Las decisiones, incluso las pequeñas, se vuelven significativas,
porque las tomas desde la perspectiva de alguien que sabe que todo está en manos de Dios. Esa comprensión transforma tu actitud, tus relaciones y tu impacto en el mundo. Además, vivir este propósito implica actuar con confianza. Ya no dudas ante los desafíos ni te paralizas frente a lo desconocido, porque sabes que Dios no te ha posicionado al azar, sino que cada talento, cada conexión y cada puerta que se abre es parte de un plan mayor. Así, cada acción que tomas refleja lo que ha sido trabajado en lo secreto. Tu carácter, tu fe y tu preparación se manifiestan en tu manera de vivir y en los frutos que produces. Y mientras avanzas, descubres que el escondite de Dios no termina cuando el mundo comienza a ver tu luz. Más bien, lo que fue secreto sigue presente en tu interior, como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Esa experiencia interna de preparación, intimidad y formación nunca se pierde. Te acompaña, te fortalece y te guía en cada nuevo desafío. Vivir la revelación del propósito significa caminar con seguridad, sin necesidad de aprobación externa, porque tu valor ya no depende de lo que otros vean, sino de lo que Dios ha hecho en ti. Cada logro, cada oportunidad y cada bendición son reflejos de su soberanía y su fidelidad. Aprendes a disfrutar del proceso, a confiar en lo oculto y a caminar con certeza en lo visible. El momento en que Dios te muestra al mundo no es solo un evento externo, es una transformación interna. Te conviertes en alguien capaz de sostener la gloria, de liderar con humildad, de inspirar con integridad y de servir con amor. Todo lo trabajado en el escondite ahora tiene expresión, y cada paso que das está respaldado por la sabiduría, la fortaleza y la visión que solo Dios puede dar. Así, la vida deja de ser una carrera por la aprobación humana y se convierte en un caminar consciente de tu destino, guiado por el cielo y sostenido por la fe. Lo que fue escondido, ahora tiene luz. Lo que fue formado en secreto, ahora tiene impacto. Lo que fue silencioso ahora habla con fuerza. Y en ese movimiento, descubres que ser escondido por Dios no es un límite, sino el principio de una vida extraordinaria.